Me quedé con esto. Yo no iba a citar a Harald de Noruega cuando preparé lo de los países ateos, pero como el autor de esto, Phil Zuckerman, al final habla de Noruega en concreto, me acordé mucho de este discurso. Acabo de ir al sitio web del gobierno noruego y tengo el discurso del Harald de Noruega, que fue pronunciado el 1 de septiembre de 2016, hace casi 7 años. Me voy a permitir tratar de traducirlo al vuelo, porque siempre me ha parecido, desde que lo oí la primera vez, una lección. Los noruegos vienen de Noruega del Norte, Noruega Central, Noruega del Sur y todas las demás regiones. Los noruegos han inmigrado de Afganistán, Pakistán y Polonia, de Suecia, Somalia y Siria. Mis abuelos llegaron aquí de Dinamarca e Inglaterra hace 110 años. No siempre es fácil decir de dónde somos, de qué nacionalidad somos. El hogar es donde está nuestro corazón y eso no siempre puede verse limitado por fronteras nacionales. Los noruegos son jóvenes y viejos, altos y bajos, capacitados y usuarios de sillas de ruedas. Más y más personas tienen más de 100 años de edad. Los noruegos son ricos, pobres e intermedios. A los noruegos les gusta el fútbol y el handball, el montañismo y la vela, y otros prefieren pasársela en el sofá. Algunos tienen confianza en sí mismos, mientras otros luchan por creer que son lo suficientemente buenos tal como son. Los noruegos trabajan en talleres, en hospitales, en plataformas marítimas. Los noruegos trabajan para mantenernos seguros y a salvo, para mantener a nuestro país libre de contaminación y para encontrar nuevas soluciones para un futuro verde. Los noruegos cultivan la tierra y pescan peces. Los noruegos hacen investigaciones y enseñan. Los noruegos son jóvenes entusiastas y sabios ancianos. Los noruegos son solteros, divorciados, familias con hijos y parejas viejas casadas. Los noruegos son niñas a las que aman a las niñas, niños que aman a niños y niñas y niños que se aman unos a otros. Los noruegos creen en Dios, Alá, el universo y nada. A los noruegos les gusta Grieg y Kygo, los Hellbillies y Kari Bremnes. Supongo que son artistas, ahí no lo sé. En otras palabras, Noruega eres tú, Noruega es nosotros. Cuando cantamos sí, amamos a este país, deberíamos recordar que también estamos cantando acerca de nosotros mismos, porque nosotros somos este país. Por lo tanto, nuestro himno nacional es también una declaración de amor por el pueblo noruego. Mi mayor esperanza para Noruega es que podamos cuidarnos unos a otros, que seguiremos desarrollando este país sobre unos cimientos de confianza, camaradería y generosidad de espíritu. Dígame usted qué opina, y yo, seguramente usted ya se imagina qué opino.